tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Empezamos entonces viendo en el día de hoy, seguimos en la lectura de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Seguimos en la misma lectura que comenzamos la semana pasada. Dice la palabra del Señor en Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La semana pasada vimos consideraciones generales de esta serie de sermones que hemos llamado la oración de Pablo, un modelo a seguir. Vimos consideraciones generales por los puntos introductorios al respecto. Los que no pudieron venir les animo a que puedan estar revisándolos. Pero hoy vamos ya a comenzar a analizar la oración, ya de lleno. Vamos a entrar a analizar la oración de Pablo, que nos servirá como modelo para saber cómo pedir correctamente a Dios que su plan se desarrolle en nuestra vida. ¿Se acuerdan que dijimos, el propósito de esta oración es la idea de decir, bueno, conozco y hemos entendido que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, Él ha planteado un plan hermoso para su gloria, y lo que dijimos, bueno, ahora cómo esto puedo ir aplicándolo en mi vida. Entonces esta oración es un modelo, una herramienta que la Biblia nos da, la cual Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, como una herramienta para poder ir aplicando entonces el plan de Dios en mi vida. Eso es lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan la semana pasada? Y hoy entonces vamos a empezar a ver diferentes aspectos de esta oración. ¿Cuáles son estos aspectos? Bueno, el texto que hemos leído, a partir del versículo 17 al 23, nos da 4 aspectos de esta oración de Pablo, de los cuales vamos a verlo en diferentes sermones. Hoy solamente vamos a ver 2 aspectos. Está bien, los 2 primeros aspectos de esta oración. Seguramente el sermón de la próxima semana y el otro, tal vez 2 o 3 sermones más, de acuerdo como Dios así lo permita, vamos a terminar de ver los diferentes aspectos de este modelo de oración de Pablo. Hoy vamos a ver 2 aspectos y nos va a llevar todo el sermón justamente a ver estos aspectos. El primer aspecto que vamos a ver y que usted va a encontrar ahí en el versículo 17 es la dirección de la oración de Pablo. ¿A quién estaba dirigida la oración de Pablo? Versículo 17 nos da el comienzo de a quién Pablo dirige su oración. La dirección de Pablo tiene un destinatario claro. Fíjense qué dice el 17. Él termina diciendo en el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él está orando. ¿A quién está orando? Fíjense qué dice el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Entonces, ¿a quién era el destinatario de la oración de Pablo? El Padre de gloria, el Dios. ¿Por qué se lo denomina de esta manera? ¿Por qué se le llama Padre de gloria? Bueno, antes de explicarte por qué le dice Padre de gloria, sí es importante que entendamos que Pablo está orando a Dios. Y fíjense que de entrada nombra, dice, al Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo nombra de esta manera? Bueno, esto nos muestra que padre e hijo son inseparables. Ellos son uno, no se pueden dividir. Y intentar pensar en orar a uno sin considerar al otro,
como también pensar en adorar a uno sin adorar al otro es un error que podemos cometer. La idea es que, fíjense que él arranca diciendo Dios, nuestra oración va dirigida a Dios, y aunque va dirigida en este caso, y como vemos, Pablo hace énfasis en el Padre, no podemos dejar de considerar que ellos son uno, y no debería yo cometer el error de intentar separar o buscar e intentar decir, bueno, le oro a una persona, porque ellos son uno. ¿Está bien? Son tres personas, pero en uno. Por lo tanto, mi oración va dirigida a Dios, al Padre, en el nombre de Jesucristo, pero pensando en Dios como uno solo, porque realmente es uno solo. ¿Está bien? Fíjense, si lo mismo también pasa en la adoración. A veces queremos darle énfasis supuestamente a adorar a uno, pero en realidad adoramos a Dios. ¿Está bien? Y aunque a veces nuestra adoración va dirigida a Jesucristo, siempre estamos adorando a un solo Dios. No los separamos. ¿Por qué? Porque ellos son uno. Vos vas a ver que en San Juan, Cristo habla varias veces al respecto. Jesús habla y dice en San Juan, capítulo 17, él dice, y yo ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guardas en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y también lo vuelvo a repetir más adelante. En el versículo 22 él dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ves? De ninguna manera Dios busca dividir al Padre de Él, sino que ellos son inseparablemente uno. Así que es esto importante a la hora de orar, entender que es un solo Dios al que oramos, es un solo Dios al que adoramos, pero como está diciendo Pablo, bueno, orando al Padre. Ahora bien, estábamos viendo diciendo, bueno, el Padre de Gloria, ¿por qué se lo denomina Padre de Gloria? Habiendo hecho la aclaración que le hice recién, vemos que Pablo se dirige al Padre, lo llama Padre de Gloria, o en otras versiones dicen Padre Glorioso. ¿Está bien? En otras versiones vas a encontrar que no dice Padre de Gloria, sino la terminología, creo que NBI lo utiliza Padre Glorioso. Ya hemos aprendido con respecto a la palabra que en griego se utiliza para gloria, que es doxa, ya lo hemos visto en otro caso. La palabra griego para gloria es doxa, que la misma nos da la idea de la manifestación de atributos de la esencia divina. O sea, que la idea sería el Padre que muestra su gloria, o sea, el Padre que se revela a sí mismo. Lo que decíamos nosotros, hablábamos de la gloria de Dios, que decíamos, de una manifestación de un atributo de Él. ¿Está bien? Él muestra su gloria al mostrar su santidad, Él muestra su gloria al mostrar su justicia. A través de lo que podemos entender de su justicia, Él se está revelando su gloria, o sea, lo que Él es en esencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, del matrimonio, que decíamos, el matrimonio muestra qué cosa? La gloria de la relación de Cristo con su iglesia, o sea, es una manifestación, es una muestra o un ejemplo de una manifestación de lo que Dios es. Eso significa la idea de gloria. Y acá está hablando entonces de Padre de gloria, o sea, un Padre que muestra, un Padre que se muestra, que Él muestra cosas de Él. A ese es entonces a quien Pablo está dirigiendo su oración. Al Padre de gloria, al Padre que ha decidido en su gracia mostrarnos aspectos. Él se nos ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, mostrándonos diferentes aspectos. Lo que el hombre natural o lo que el hombre siempre ha querido saber, quién es Dios, cómo conocerlo, bueno, Él se ha querido revelar a nosotros. Desde tiempos antiguos lo ha hecho hablando audiblemente y hoy lo conocemos por medio de su palabra. A Dios se le considera un dador, que mediante sus dones se da a conocer a sí mismo, su carácter y sus planes. Él es un Dios que da dones. Nos ha dado, tal vez como oraba hace un ratito Alejandro, nos ha dado lo más glorioso, lo que tenía, que era su propio Hijo, para mostrarnos su gloria. Nos da ahora, en este tiempo, a su Espíritu Santo, como un don para nosotros, para que podamos conocerle y entenderle más. Nos ha dado dones preciosos a cada uno de nosotros. Todos esos dones que muestran diferentes atributos de lo que Él es. No sé si entienden, a veces solo decimos, bueno, Él nos ha dado dones, bueno, pero ¿con qué motivo nos dio los dones? Los dones en general y básicamente son muestras de ¿qué? De lo que Él es. Sus atributos mostrados en nuestra vida para que nosotros podamos conocer más de Él, para que podamos entender más de la esencia de Dios mismo.
Es importante reconocer que el modelo de oración del apóstol nos habla a las claras de una dirección la cual nosotros debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestras oraciones. Debemos pedir a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encontrar que generalmente, casi siempre, y vamos a verlo en algunos casos, siempre la dirección de nuestra oración va dirigida ¿a quién? Al Padre. En el libro de Mateo, en los evangelios de Mateo, de Lucas, vemos a Jesús dando la idea de cómo pedir. En Mateo capítulo 6 habla al respecto, dice, bueno, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y más adelante la oración de Jesús, ¿cómo era? Ustedes oran así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la forma, la dirección, el modelo que Pablo está siguiendo es el mismo que dejó Jesús. ¿Cómo es la oración entonces? ¿Dirigida a quién? Al Padre. En Pedro vas a encontrar a Pedro también de la misma manera hablando, diciendo, ustedes invoquen al Padre. Entonces, vemos que tanto Jesús como los apóstoles, todos hablan de la misma manera. Su oración es dirigida al Padre. Y recalco mucho esto, tal vez, creo que es necesario, porque en estos tiempos actuales vemos muy común el hecho de que muchas personas están tomando la idea de orar al Espíritu Santo, cuando en la Biblia no se menciona esta forma de oración. Nunca se habla de que le pidamos al Espíritu Santo. Ha habido personas que han escrito libros al respecto, dando la idea, la noción de que como el Espíritu Santo es Dios, entonces también podemos orar a Él, y esto es un error, porque la Biblia no habla de esa manera. No dice que tengamos que pedirle. A veces escuchamos, ¿no? Tal vez personas en su ignorancia lo hacen, ¿no? Habiendo escuchado a otras personas, empiezan a orar, Espíritu Santo, te pido, Espíritu Santo. Y esto la Biblia no lo muestra que sea así. La Biblia claramente enseña de que es al Padre a quien va dirigida. Es al Padre que pedimos en el nombre de Jesucristo para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Ese es el orden que Él ha determinado. Tal vez muchos lo hacen simplemente por el hecho de pensar que de esta manera podrán tener mayores experiencias espirituales. O sea, algunos piensan decir, bueno, si oro al Espíritu Santo, entonces voy a tener una experiencia espiritual mucho mayor. Y vemos que esto no es así. Es claro. ¿Y cómo lo podemos ver y entender? Bueno, fíjate que Pablo lo que está pidiendo y lo que está hablando y lo que él está enseñando es pidiendo algo muy importante para nuestras vidas. Una experiencia preciosa para nuestras vidas. Una experiencia que es importante y fundamental para nuestra vida espiritual. Pero así todo, ¿él qué está haciendo? ¿A quién está pidiendo? Al Padre. No necesita él pedirle al Espíritu Santo para que entonces así pueda tener una mejor experiencia personal con el Señor. No necesita eso. No necesitamos tener que tal vez buscar alguna otra forma de orar para que entonces así el Señor nos escuche más y él trabaje más. No hace falta. Si en esta experiencia tan preciosa del cual empezamos a ver hoy, tan importante para nuestra vida espiritual, vemos a Pablo tomando el mismo ejemplo del Señor. El Señor oraba pidiéndole al Padre, y él, de la misma manera, dice, yo no he cesado de orar pidiendo al Padre de gloria por usted. ¿Está bien? ¿Se entiende esa idea? Es importante poder entender y usar esto como un modelo. La experiencia de Pablo que está pidiendo para los Efesios no tiene nada que ver con pedírsela a la tercera persona de la Trinidad Divina. Entonces, es un lindo ejemplo para nosotros entender la forma bíblica que Dios nos ha dado para saber cómo pedir. Pedirle al Padre de gloria, el cual da a todos abundantemente. ¿Amén? El segundo aspecto que vamos a ver hoy, que va a ser el que más tiempo nos va a llevar hoy, es el motivo de su oración. Hemos visto primero a quién iba dirigido, ya dijimos al Padre. Ahora vamos a ver el motivo por el cual él va a orar. Y el motivo de su oración está siguiendo el versículo que hemos leído. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Este es el motivo por el cual está orando.
Ya dijimos a quién estaba dirigido, al Padre. Ahora, ¿cuál es el motivo de esta oración que Él hace al Padre? Para que el Padre nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Este es el motivo. Y vamos a desarrollar un poquito sobre esto. Pablo tiene un motivo muy claro en su oración. Es el de pedir al dador de todo lo bueno, ¿se acuerdan? Santiago 1.17 que dice, todo buena dádiva, todo buen don viene de arriba, del Padre de las luces, del cual no hay sombra de variación, Él es el mismo de siempre. Y Él está diciendo entonces, todo lo bueno va a provenir de Él. Por eso, como todo lo bueno proviene del Padre, entonces yo estoy pidiendo al Padre para que les dé eso bueno que ustedes necesitan. Para que les dé eso que ustedes están necesitando. Y entonces Él lo que le está pidiendo al Padre de las Luces, a nuestro Dios, es que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y acá, ustedes saben, estamos utilizando la manera de predicar expositivamente. Y siempre van a ir apareciendo en los pasajes a medida que vamos avanzando, pasajes que por ahí hay que reflexionar con un poquito más de cuidado. ¿Está bien? Hoy encontramos el primero de estos pasajes o estos versículos que hay que reflexionar con cuidado porque justamente hay diferentes pensamientos al respecto. ¿Y cuál es el punto acá que encontramos que tenemos que reflexionar? Fíjense que dice que el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y esa palabra espíritu se lo traduce de diferentes maneras. Yo hablaba con Isaías y decía, estoy pensando cómo explicarlo, justamente porque tal vez usted dice, bueno, Reina Valera está claro, habla del espíritu ahí, pero la diferencia es que según la Biblia que utiliza y la traducción que utiliza, algunos utilizan, por lo general nosotros usamos Reina Valera, pero a veces cuando estudiamos la Biblia utilizamos la Nueva Versión Internacional, a veces leemos la Biblia de las Américas, a veces utilizamos la NTV, y vamos a ver que la palabra espíritu la traducen diferente. O sea, Reina Valera, por ejemplo, y la LBLA, la Biblia de las Américas, utilizan espíritu en minúscula. O sea, hablando de qué? De nuestro espíritu. Pero NBI utiliza espíritu en mayúscula, o sea, utiliza la idea de, ya refiriéndose al Espíritu Santo. Fíjense que no es lo mismo, ya es como que cambia un poquito. Eso hace que la idea que Pablo está dando modifique un poco según lo que uno piensa. Es como que Reina Valera, el problema está que para ambas palabras, tanto para hablar con respecto al Espíritu que está en nuestra vida, y cuando hablamos con respecto al Espíritu, del Espíritu Santo, es la misma palabra en griego, es igual. Es la misma palabra, no cambia, es la misma. Entonces, por eso hay diferentes formas de cómo lo traduce. Entonces, se puede llegar a dar una diferente interpretación. Por un lado, decir, bueno, lo que ahí está pidiendo Pablo es que nuestra vida, nuestro espíritu, pueda tener una mayor revelación y sabiduría. Pero otros, según NBI, puede decir ahí, lo que dice para NBI es... para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo Padre os dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Así dice NBI. Es como que está hablando, según NBI, de que Dios le dé el Espíritu Santo, que es el que trae sabiduría y revelación. Entonces, es como que cambia un poquito la idea. Ahora bien, escúcheme y síganme. Luego de haber analizado y observado el texto, ayer estuve rompiéndome un poco la cabeza para intentar darle mi apreciación al respecto, llego a la conclusión que realmente Pablo está pidiendo acá que el Padre haga una obra espiritual en nuestra vida. En la cual obviamente en esta obra espiritual el Espíritu Santo interviene en nuestro espíritu. Cuando realmente sabemos, nosotros entendemos que en la iglesia de Cristo, cada obra que va ocurriendo a nosotros viene a partir de ¿qué? De una obra que el Espíritu Santo hace. ¿Está bien? El Espíritu Santo es el organismo ejecutor en este tiempo, es la persona ejecutora en la Trinidad en la cual va trabajando en tu vida y en mi vida. Cada vez que vos podés entender algo de su palabra, cada vez que realmente comprendés que estás en pecado, que vas entendiendo la realidad de tu vida, que vas creciendo, todo es una obra que el Espíritu Santo, un día podríamos hablar un poco sobre la obra completa del Espíritu Santo, pero vos pensás que es así, es el Espíritu Santo
el que va obrando en nuestra vida, el que va obrando en tu vida, el que te va haciendo comprender lo que vas a comprender. No es simplemente porque tengas mucho conocimiento o estudios secundarios o terciarios o universitarios que comprender. Todo lo que podés llegar a comprender es a partir de la obra que el Espíritu Santo hace en tu vida. ¿Está bien? Pero ¿dónde se aplica esa obra del Espíritu Santo? En tu espíritu. ¿Está bien? Esa obra del Espíritu Santo, ¿dónde va trabajando? En tu ser interior. En tu vida interior. En el interior de tu vida es donde va transformando, va haciendo la obra. Es el lugar donde va trabajando en tu espíritu. Que eso produce cambios en tu vida. Los cambios que se producen en tu vida es a partir de ¿qué? De un cambio interno. Y esto es importante siempre volver a plantearlo. ¿Por qué? Porque hemos caminado muchos años en la iglesia con la idea de intentar hacer cambiar o procurar hacerte cambiar externamente cuando todavía internamente no hubo un cambio real. ¿Y qué produce esto? ¿Qué produce intentar cambiarte tu forma de peinarte, tu forma de vestirte, tu forma de tantas cosas y no hay un cambio interno? Te termina transformando en un legalismo, en personas que simplemente son religiosas, que como Jesús atacaba a los fariseos y le decía, ustedes son como unos sepulcros blanqueados, son muy bonitos por fuera, son preciosos, pero dentro están todavía muertos, hay corrupción todavía, no han sido transformados. Pero en realidad, un verdadero cristiano primeramente es transformado por dentro. ¿Y cómo sabes que es transformado por dentro? Porque su forma de cambiar, su forma de actuar cambia. Por los frutos de justicia que hoy da. Por eso de nada me serviría hoy que venga una persona y decirle, bueno, mirá, ahora que estás acá tenés que hacer esto y esto, cuando en realidad todavía no ha nacido de nuevo. Entonces es una obra que el Espíritu Santo hace en nuestro espíritu. No solamente el día que Él nos regeneró. Sabemos que el Espíritu Santo ha sido el que ha regenerado nuestros corazones. Nos ha puesto esta vida espiritual que ahora podemos disfrutar. Pero no solamente lo hace el primer día, todos los días el Espíritu Santo va transformando nuestras vidas. Va transformando nuestro interior. Jesús les dijo, ¿se acuerdan? En el último gran día de la fiesta se puso de pie y ¿qué dijo? ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Alguno recuerda? El que cree en mí de su interior, correrán ríos de agua viva. Es verdaderamente una experiencia que tiene el cristiano nacido de nuevo. El día a día sentir como en su interior cosas que van cambiando. ¿Y cómo lo expresa? Bueno, el que va naciendo de nuevo y aquel que ha empezado de a poco a caminar dice, no sé qué me pasa, pero lo que antes me deleitaba, ahora ya no me deleita. Las cosas del mundo que antes disfrutaba, los placeres de este mundo, los deseos mundanos, ahora lo siento que no me dan el mismo placer, no me resultan igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en su vida. ¿Está bien? Entonces, llegamos entonces a la conclusión de que el Espíritu Santo interviene en nuestro espíritu. Y llego a esta conclusión dado que ambas cosas no se pueden separar. O sea, no puedo decir simplemente de que es el Espíritu nuestro que va modificando sin dejar de lado el Espíritu Santo. Y no podría decir tampoco simplemente que Pablo está pidiendo acá por el Espíritu Santo sin pedir que sea intervenido en nuestra vida. Ambas cosas son necesarias. Pablo acá está pidiendo entonces en una manera de decir, Señor, te pido que realmente, Padre, tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida espiritual, en la vida espiritual de los Efesios, pero en realidad, como hemos visto, esta oración es universal para todos. Él está pidiendo en realidad que cada uno de nosotros pueda ser realmente trabajado y moldeado por el Espíritu Santo. Como es tan cierto que el desarrollo de nuestra vida cristiana es realizada en este tiempo por el Espíritu Santo, ustedes en Romanos 8, versículo 9, van a empezar a encontrar ahí que habla con respecto a aquellos que ahora viven que viven por el Espíritu. ¿Se acuerdan? Seguramente, si quieren lo leemos, Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11, habla con respecto a la nueva vida que tenemos en el Espíritu. Fíjense que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Santo mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. ¿Ven? El Espíritu Santo ha hecho morada en tu vida y ahora entonces realmente vivís una nueva vida. Vivís una vida nueva. El Espíritu Santo está trabajando. Ha empezado una obra en tu vida en la cual Él va a hacer lo que tenga que hacer y va a ir trabajando en tu vida. Y así también nosotros podemos notar que el Espíritu Santo, que como hemos visto, ¿se acuerdan versículos atrás? Es la zarra de nuestra herencia, o sea, la garantía de la posesión a adquirir tiempo más adelante. Así también podemos notar que esa obra es producida en nuestro interior, la cual ha sido vivificado por la obra redentora de Cristo. ¿Se acuerdan en Efesios 2.1 que dice? Y Él os dio vida cuando estaban muertos. Él te ha dado una nueva vida. Vos estabas muerto en tus pecados. Imposible de poder disfrutar de las cosas espirituales de Dios. Imposible de poder disfrutar de Dios. Imposible de poder vivir una vida para Dios. ¿Por qué? Porque estabas muerto. Pero que ahora, por la obra de Cristo, hemos nacido a esta nueva vida. Y el Espíritu Santo ahora habita en nuestros corazones y va trabajando en nuestras vidas. ¿Se entiende entonces esta idea de qué es lo que está pidiendo acá? Esta idea de Espíritu. Entonces, Pablo está pidiendo que ahora el Espíritu Santo obre en nuestras vidas espirituales. Lo que el apóstol Pablo entonces está pidiendo para nuestra vida es que por medio del Espíritu Santo nuestra vida espiritual pueda desarrollarse en sabiduría y revelación para un conocimiento de lo que Dios es y hace en nosotros. Y creo que es importante poder entender cada una de estas palabras, tanto lo que es sabiduría, como lo que es revelación, como lo que es conocimiento. Creo que sería importante que la podamos volver a indagar, volver a analizar para entonces poder entender qué es lo que está pidiendo, porque ya dijimos que la idea es que esta oración de Pablo sea un modelo para nosotros. Cada una de estas palabras que se mencionan son más que importantes para este desarrollo. La sabiduría, la primera que se nombra sabiduría, que en griego se acuerdan que le había dicho que era la palabra Sofía, es la percepción correcta de la verdadera naturaleza de las cosas. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado hace un tiempito atrás, hace un par de sermones anteriores hablamos que la sabiduría es la correcta percepción de la naturaleza verdadera de las cosas? Poder comprender el verdadero motivo, la verdadera naturaleza de por qué pasan las cosas. Y con respecto a revelación, que es la palabra en griego que conocemos nosotros, que es Apocalipsis, nos habla sobre la capacidad de poder descubrir una verdad que está velada a los ojos de otras personas que no tienen esa misma capacidad. La palabra revelación es lograr comprender una verdad, lograr tener la capacidad para comprender una verdad que para los otros todavía está velada, está oculta. Esto sería más o menos así como lo siguiente. Es como, por ejemplo, imagínate, para que póngale que éramos niños, pongamos en posición de un niño. Para que un niño pueda entender que 2 por 3 es 6, ¿qué necesita primeramente conocer? Los números. ¿Y qué más necesita conocer? Necesita aprender a sumar. Y recién que aprenda a sumar, ¿qué va a tener que aprender? A multiplicar. Y entonces cuando haya tenido una correcta percepción de todo eso, yo le voy a poder decir 2 por 3 es 6. Y le voy a decir, claro, es así. ¿Por qué? Porque él entendió lo que era multiplicar, él entendió lo que era sumar y él entendió lo que eran los números. De la misma manera también trabaja la sabiduría y revelación. Para yo poder entender una verdad, primero que tengo que tener una correcta percepción de qué significa eso. ¿Ven por qué van escalonados uno con otro? Necesito primeramente tener la sabiduría, la correcta percepción, lo que hablamos recién, el saber qué son los números, el saber lo que es sumar, el saber lo que es multiplicar. Necesito tener esa sabiduría para entonces poder entender una verdad que el resto todavía no lo puede entender. Si a una persona vos le decís 2 por 3 es 6 y no le enseñaste los números, no le enseñaste a sumar y no le enseñaste a multiplicar, no va a entender. No va a vivir y a saber decir, sí, realmente ahora entiendo. Por eso Pablo está pidiendo, está diciendo que Dios
haga una transformación en su vida, que pueda realmente trabajar. ¿Para qué? Para tener entonces la sabiduría, o sea, la correcta percepción de la naturaleza de las cosas, y revelación, poder ahora entender la verdad, poder ahora comprender la verdad del Evangelio, poder comprender la obra del Señor, poder comprender algo que vamos a ver más adelante, que son los recursos que Él nos dio para poder vivir esta vida que ahora vivimos en Él. Los recursos que ahora tenemos para los cuales podemos vivir una vida realmente victoriosa en el Señor. Y no estoy hablando del Evangelio de la prosperidad, estoy hablando realmente de que el cristiano ahora en Cristo tiene todo lo que necesita para su caminar diario. Lo que necesitamos, ¿qué necesitamos? La sabiduría y la revelación para poder realmente comprender cuáles son estos recursos. Pero eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver más adelante, ¿está bien? Simplemente entonces quiero que hoy podamos entender que necesitamos sabiduría y revelación, un espíritu de sabiduría y revelación para poder realmente tener algo que es, dice el conocimiento, lo que dice el versículo es espíritu de sabiduría y revelación para tener un conocimiento de él. Explica Hendrickson al respecto. Lo que Pablo pide entonces es que los lectores reciban una creciente porción de sabiduría y claro entendimiento. Combínense los dos y se observará que está pidiendo que los efesios sean provistos de una más profunda penetración en el significado del Evangelio y un más claro discernimiento de lo que significa la voluntad de Dios para su vida, capacitándolos así en todo tiempo para hacer uso de los mejores medios a fin de llegar a la meta más alta, vale decir, la gloria de Dios Trino. Fin de la cita. O sea, al tener este espíritu de sabiduría y revelación, podremos saber cómo vivir la vida cristiana. Y cuál es el motivo o el propósito de vivir la vida cristiana. ¿Cuál es la meta? Vivirla para la gloria de Dios. Pero ¿cómo puedo vivirla para la gloria de Dios si no conozco los recursos con los cuales cuento? Sería imposible. Si no comprendo realmente las cosas que tengo en Dios, lo que Él me ha dado, lo que Él me ha preparado para que yo pueda vivir la vida cristiana, voy a vivir una vida cristiana en derrota, utilizando tal vez de una manera incorrecta las herramientas que Él me dio, los medios que Él me dio, o tal vez ni utilizando cosas que no tengo que usar. Esa es la idea que Hendrickson está tirando acá. La última palabra termina de cerrar la idea, en la cual la sabiduría y la revelación nos llevará a tener un conocimiento de Dios. La palabra conocimiento, hay varios vocablos que en griego se utilizan, pero en este caso puntual se utiliza la palabra epignosis. Gnosis solo es el conocimiento o el entendimiento de algo. Pero acá, en este caso, Pablo no utiliza gnosis, se utiliza epignosis. O sea, epi significa término alto. O sea, alto. Un alto conocimiento. ¿Qué es lo que se está queriendo decir acá entonces? Nos habla de un conocimiento exacto, la palabra epignosis. Pero en el caso de Dios, que realmente no podemos conocerlo exactamente como Él es, ¿no habla de qué en realidad este versículo? De un conocimiento pleno de Dios. Al tener yo un espíritu de revelación y de sabiduría, logro tener ¿qué? Un conocimiento pleno de lo que Él es. Para poder tener un conocimiento pleno de quién es Dios, necesito entonces tener un espíritu de sabiduría y revelación para entender lo que Él es. Cuán importante que es poder avanzar en este conocimiento pleno de lo que Dios es y de lo que hace en nosotros. Eso nos llevará a actuar de una manera más sabia, con una conducta que muestre realmente buenos frutos. Si no tengo un conocimiento de lo que Él es y de lo que Él ha hecho para mi vida, imposible poder vivir una vida sabia. ¿Y qué significa una vida sabia? Una vida llena de frutos que muestren a Dios. ¿En dónde? En nuestro trabajo, en nuestra casa, en el colegio, en la calle, donde estemos. Santiago es bien claro al respecto. Fíjense, dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? O sea, ¿quién es realmente el que es sabio? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13, ¿ves? Está diciendo, ¿quién es el que realmente se cree sabio y entendido entre vosotros? A veces muchos dicen, bueno, seguramente que tal persona es muy sabia, muy
muy entendida de las cosas. Seguramente que tiene un gran conocimiento. ¿Por qué? Porque lee mucho la Biblia, porque realmente conoce mucho de la Biblia, porque tiene muchos años en el cristianismo, porque va hace mucho tiempo a la iglesia. No, ¿qué dice Santiago acá? ¿Quién es el que es sabio entendido? El que muestra su vida con buenas obras, con buenos frutos, con una buena conducta. ¿Y cómo puedo tener una buena conducta si no conozco realmente lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cómo puedo tener un buenos frutos en mi tierra, que sería mi vida, si no he plantado, si no la he trabajado, si no la he puesto en marcha las cosas que Dios me ha dado? ¿Y cómo puedo utilizar las cosas que Él me ha dado si no las conozco? ¿Ve cómo está relacionado? ¿Ve por qué necesitamos conocer lo que Dios hace en nuestra vida? Porque si no es imposible vivir la vida cristiana de una manera clara, de una manera imposible desarrollarnos. Más adelante Pablo en Efesios va terminando dando esta idea del desarrollo normal que cada cristiano tiene que tener. Y para que realmente cada cristiano se pueda desarrollar, necesita tener un conocimiento de lo que Dios es. Más adelante voy a seguir un poquito más con esta idea y te voy a mostrar por qué es tan importante tener este conocimiento de lo que Él es. Pero hasta ahora quiero simplemente que tengas esta idea. La importancia que tiene el poder conocer más a Dios, las cosas que tenemos. En nuestra búsqueda diaria a veces intentamos buscar algún tipo de experiencia nueva o diferente que nos haga crecer en nuestra vida espiritual, cuando en realidad no nos damos cuenta que el avance realmente esencial es el de conocer cada día más lo que ya tenemos en Dios. Él ya nos ha dado todo. Y remarco esto porque es muy común, hoy conocemos muchas personas, pasa mucho en mucho ambiente de los carismáticos la idea de, necesito tener una experiencia espectacular y personal porque entonces así mi vida se desarrolla mucho más. No, fuera de conocer a Cristo y lo que Él es, realmente todo lo otro es secundario. Lo que realmente me va a hacer crecer en mi vida espiritual es realmente conocer lo que Él me ha dado, las cosas que me ha preparado, las herramientas, los medios, todo lo que Él ha preparado y me ha dado para que yo pueda vivir la vida cristiana. Pero por ahí andan muchas personas que están intentando tener una revelación nueva de Dios, una cosa, cuando en realidad en su palabra Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para conocer. Se cuenta la historia de un hombre muy rico que tenía la afición de comprar obras de arte para su colección personal. Esta es una historia que estoy contando, mira, para ilustrar esta idea. En un momento este hombre, tan rico y que le gustaba coleccionar obras de arte, decidió encargarle a uno de sus criados más fieles la misión de que consiguiera la pintura más hermosa que pudiera ver, y que una vez que la encontrara, la comprara, sin importar el costo. Le dijo a su siervo, andá, buscá por donde sea la pintura más hermosa y más preciosa, y comprala. No importa que salga lo que salga. Sabés que tengo mucha plata y que puedo pagarla, así que salga lo que salga, yo quiero que vos la compres. Y me la traiga y la voy a colgar acá en mi mejor sala de exhibiciones. Y voy a mostrar esta gran pintura que pude obtener. Luego de un tiempo dice que el criado volvió a su señor, pero no traía nada en sus manos. Llegó con las manos vacías. Me imagino la cara de su señor. ¿Qué pasó? ¿No eras fiel? ¿Por qué viniste sin nada? ¿Por qué no trajiste nada? Y entonces dice que el criado lo mira y le responde, lo que pasa que después que indagué, después que investigué, después que busqué y pregunté, llegué a la conclusión de que la mejor pintura ya la tenés vos. Está guardado en uno de tus depósitos. La tenés ahí escondida. No hace falta comprar otra, la tenés vos, simplemente que vos no lo sabías. Así somos nosotros a veces, queriendo tal vez buscar una nueva experiencia cuando no nos damos cuenta que ya tenemos todo en Dios. Simplemente tal vez no tenemos el conocimiento para darnos cuenta de todo lo que tenemos. Y por eso muchas veces flaqueamos e intentamos esperar algo nuevo de Dios, no sé, una visión, un sueño, algo especial, cuando no nos damos cuenta que Él ya nos dio todo. Y Pablo le está diciendo eso a los hermanos. Mi deseo es que ustedes puedan comprender todo lo que ustedes tienen de parte de Dios. Que Dios les ha dado todo lo que ustedes necesitan. Y que progresivamente puedan conocerlo. Sé que eso va a llevar un tiempo, pero progresivamente necesitan descubrirlo.
para poder vivir esta vida cristiana. No esperen algo nuevo, no esperen una voz del cielo que te diga, mirá, Analía, tenés que caminar así. No, mirá, en su palabra está todo lo que necesitas para comprenderlo. Ahora bien, el comienzo del siguiente versículo amplía este concepto. El apóstol declara que tener un mayor desarrollo espiritual es comparable al alumbramiento de los ojos de nuestro entendimiento. Fíjate, ¿qué dice? El versículo 18 sigue dando como ampliando la idea que está trayendo el 17, que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo dice, estoy orando para que Dios le dé el espíritu de revelación y de sabiduría, para que tengan un conocimiento de lo que Él es, o sea, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La realidad es que la gran mayoría, y esto lo encontré en la mayoría de los comentaristas, equiparan la palabra entendimiento, o sea, la mente, con el corazón. Salvo Reina Valera, todas las otras versiones que uno puede encontrar, en vez de usar la palabra entendimiento, usan la palabra corazón. O sea, si vos agarrás una Biblia NBI o agarrás la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, la versión popular, todas, en vez de decir los ojos de vuestro entendimiento, dicen los ojos de vuestro corazón. Y de hecho, la mayoría de los comentaristas lo mencionan de la misma manera. Encontramos la mayoría de las veces la palabra corazón en lugar de entendimiento. Y entonces viene la pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que nuestras emociones están relacionadas con nuestro conocimiento de Dios? Si habla de corazón y todos hablan de corazón, ¿qué quiere decir? ¿Que las emociones tienen que ver con el conocimiento de Dios? ¿Qué relación hay entre las emociones y el conocer más de Dios? ¿Qué relación hay entre las experiencias y las emociones y los sentires con el conocer más de Dios? Bueno, para entender entonces, y acá lo que está hablando de emociones, por eso usa corazón, sería bueno entonces entender el contexto de Pablo al escribir la carta y la manera en que pensaban en ese tiempo las personas de esa época. Hoy en este tiempo, la mayoría de las culturas modernas, ¿qué es lo que hablan con respecto al corazón? Como que en el corazón habitan lo que son las emociones y los sentimientos, ¿no? Cuando hoy más que nunca, por lo general les pasa a ustedes seguramente como uno escucha, ¿no? Que cuando se habla del corazón es como que mi corazón late, ¿no? Y como que ahí están las emociones, ¿no? Y los sentimientos, que nacen ¿de dónde? Del corazón, ¿no? Mi corazón hoy está palpitando porque estoy pensando y estoy enamorado, ¿no? Y todas esas cosas que decimos los enamorados. Eso en ese tiempo, pero en el tiempo de Pablo, cuando él escribe esto, la mayoría de los antiguos, tanto los hebreos como los griegos, como muchas otras culturas de aquella época, creían que el corazón era el centro del conocimiento, del entendimiento, del pensamiento y de la sabiduría. Ellos no creían de que los sentimientos estaban radicados en el corazón como creemos nosotros. Cuando ellos hablaban de corazón, hablaban del centro, del lugar donde se plantea el entendimiento, el conocimiento, el poder comprender y actuar. De hecho, usted cuando ven en el Antiguo Testamento dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Por qué está diciendo eso? Tenés cuidado, guarda tu corazón no por tus emociones, sino porque de allí sale todo lo que vos haces. O sea, de la manera que pienso, de la manera que actúo. Eso es lo que pensaba el antiguo, ¿está bien? Y ellos pensaban de que todo lo que actuaban nacía a partir de ¿qué? Del entendimiento de por qué hacían las cosas. Y si para ellos el corazón era el lugar de donde partía lo que hacían, con mucho más razón entonces decían, cuiden su corazón. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que su corazón piense que tienen que hacer, ustedes van a actuar. Por eso guárdenlo. No sé si lo logran entender. Por eso Pablo con esta idea, él dice, alumbrando los ojos de vuestro corazón, o sea, del lugar que en realidad nosotros sabemos que no se trata ni del corazón físico ni del cerebro físico, sino que nuestro ser interior, nuestro espíritu está hablando ahí, de donde nace todo lo que nosotros actuamos y cómo pensamos y lo que hacemos. ¿Está bien? De nuestro ser interior. Para el antiguo entonces era el corazón el lugar de donde nacía el pensamiento, las intenciones, la sabiduría, el conocimiento. En cambio, para los antiguos, y también así encontramos en el Nuevo Testamento, las emociones estaban más ligadas ¿a qué?
a lo que conocemos como la víscera o los intestinos, o también como llamamos nosotros las entrañas. Cuando la Biblia muchas veces habla de los sentimientos y las emociones, ¿dónde dice? Se conmovieron. ¿Se acuerdan cuando habla, por ejemplo, de Salomón, que hablaba sobre que le llevaban un niño, que le iban a partir al medio? Y dice que la verdadera madre del chico dice, no lo maten. ¿Por qué? Porque se conmovieron sus entrañas. ¿Ve? Todos sabemos que los intestinos no son los que sienten, pero para el antiguo, para su cultura, eran como de las entrañas que nacían los sentimientos y las emociones. No estaba ligado al corazón, sino a las entrañas. Por eso vos ves en Colosenses 3:12 que dice Pablo, ámense entrañablemente. ¿Ves? ¿Por qué? Porque para ellos las entrañas eran lo que tenían las emociones y los sentimientos, no el corazón. El corazón era el lugar donde salía el entendimiento. ¿Se entiende esa idea? Por eso entonces ahora tiene más idea esto que dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro corazón, o sea, de vuestro entendimiento. De tal manera que es importante considerar el hecho de que es normal que nuestras emociones sean impactadas por el conocimiento pleno de Dios. Pero siempre nuestras emociones deben ser canalizadas por un entendimiento pleno de Dios. Vuelvo a repetir. Es importante considerar el hecho de que es normal que nuestras emociones sean impactadas por el conocimiento pleno de Dios, pero siempre nuestras emociones deben ser canalizadas por un entendimiento pleno de Dios. O sea, al conocer más de Dios, al cada día, obviamente nuestras emociones son impactadas. ¿A quién no le ha pasado que en algún momento al entender algo nuevo de la palabra no se ha emocionado, no ha llorado? ¿No le ha pasado así en algún momento? A la vez estar en un momento malo, una situación difícil, agarraste la palabra, leíste que decía, hijo mío, no te aflijas, yo estoy contigo. Y vos dijiste, es verdad, Él está conmigo, y empezaste a llorar. ¿No ha pasado así? Obviamente que es así. Somos seres que tenemos emoción y sentimiento. Pero lo que está queriendo decir acá, lo que te estoy queriendo decir, es que esas emociones y esos sentimientos deben ser canalizados por un pleno conocimiento de Dios, no al revés. Mis emociones y mis sentires y mis sentimientos no deben ser los que den lugar al conocimiento de Dios, sino que es al revés. El conocimiento de Él tiene que afectar mis emociones y mis sentimientos. Ahora te lo voy a explicar un poquito más claro. Sé que pareciera un juego de palabras, pero tiene mucho sentido. Si nuestras emociones, por el contrario, controlan nuestro entendimiento, corremos el riesgo de, por ejemplo, los corintios, los cuales estaban más interesados en hacer lo que sentían que era correcto que en hacer lo que Dios declaraba que era correcto. Ese es el problema. Si yo dejo que mi vida sea gobernada por mis emociones y mis sentimientos, voy a terminar actuando a partir de lo que yo siento. ¿Y cuál es el peligro que corremos con eso? Que tal vez lo que yo siento no es lo que Dios me diga en su palabra. Y ahí corro peligro. ¿Me entienden? Es peligroso. Es peligroso dejarme guiar por mis sentimientos. Porque muchas veces mis sentimientos están ligados a cosas que a mí me hacen bien, pero no es tal vez lo que Dios sepa que es bien para mi vida. Por eso necesito que por medio de la palabra tener un pleno conocimiento de Dios para que entonces mis emociones y mis sentimientos sean guiadas por su palabra y no por lo que yo quiero. Y los corintios tenían este problema. Fíjate lo que Pablo le dice acá en 2 Corintios capítulo 6, versículo 11 al 13. Si querés buscarlo, es un versículo medio raro, no sé si alguna vez lo has meditado, pero Pablo está hablando justamente, los corintios tenían muchos problemas con sus emociones. En ambas cartas vemos que ellos tenían problemas. 2 Corintios 6, 11 al 13. Antes de leerlo, hacemos un repaso rápido. ¿Se acuerdan lo que los corintios pasaban? Ellos se dejaban manejar mucho por sus sentimientos. De entrada Pablo le dice, he escuchado que algunos dicen, yo soy de Pablo. Y otros dicen, yo soy de Pedro. Y otros dicen, yo soy de Apolo. Y otros dicen, yo soy de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Se estaban guiando por sus sentimientos. Como alguno lo quería más a Pedro, entonces estaba más con Pedro. Como otro le gustaba más Pablo, entonces estaba con Pablo.
Como otros lo querían más, Apolos, porque era más carismático, entonces vamos con Apolo, ¿ves? Personas guiadas por sus sentimientos. Y Pablo le dice, ¿no son carnales al pensar de esta manera? ¿Acaso Cristo está dividido? Imposible. ¿Qué son Pablo, Pedro, si no son siervos de Dios? Síganme, chicas, por favor. Es importante esto. Fíjense que después, cuando él explica 1 Corintios 12, 14, ¿por qué él empieza a explicar con respecto a los dones y habla con respecto al hablar en lengua y con respecto a la profecía? Porque estaban actuando desordenadamente en la reunión. ¿Por qué? Porque se dejaban llevar por sus sentimientos. Él le dice, todos ustedes sienten de parte de Dios que tienen que profetizar y profetizan todos juntos. Claro, todos sienten, dice, yo siento de parte de Dios decir esto, y el otro decía encima al otro, yo lo siento decir esto, y todos sentían, y todos hablaban, y era un desorden en la iglesia. Y Pablo le dice, ¿cómo puede ser? No hagan de esta manera. No está mal que tengan esos dones, pero tiene que ser ordenado. ¿Por qué? Porque Dios es orden. Entonces Pablo, ¿qué está corrigiendo? Personas que se habían dejado dirigir por sus sentimientos, en vez de ser dirigidos por lo que Dios es. Nosotros ahora vemos a través de Corintios 12 y 14 cómo deben utilizarse los dones y la profecía y la lengua y todo eso. Pero hay un concepto general de Dios ahí en esos versículos, que es el concepto que sin estar escrito en la epístola ya se sabía de Dios. ¿Cuál es? Que Dios es un Dios de orden. No es un concepto nuevo que Pablo tira ahí en Corintios. Es un concepto que ya sabían desde el Antiguo Testamento, que nuestro Dios es un Dios de orden, que ha hecho las cosas bien. Entonces ellos estaban dejando lo que la Biblia hablaba, lo que la palabra de Dios decía, la revelación de Dios de lo que Él es, que es un Dios de orden, para entonces decir, bueno, no importa que todos sabemos que Dios es orden. Yo igual siento de que hacer esto y lo hago. Y Él está diciendo, eso está mal. ¿Por qué? Porque no debemos dejarnos controlar por nuestros sentimientos, sino que nuestros sentimientos deben ser canalizados por el conocimiento que vamos teniendo de Él. ¿Ven la diferencia? Qué actual que parece que es esto, ¿no? Ahora sí, vamos a ir a 2 Corintios 6, 11 al 13. Dice, 6, 11 al 13, sí. 2 Corintios, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón, o sea, ¿se acuerdan lo que hablamos? Nuestra mente, nuestro pensamiento se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cuál es el problema que tenían los corintios? Se dejaban manejar por sus sentimientos, por sus emociones. Por lo tanto, el corazón, donde estaba el entendimiento, se había cerrado. ¿Por qué? Porque todo estaba manejado ¿por qué? Por sus entrañas, por sus emociones. Entonces Pablo le dice, no me pasa esto, yo tengo un entendimiento claro, mi corazón se ha ensanchado para entender y comprender la verdad de Dios. Pero ¿qué pasa? No se las puedo trasladar. ¿Por qué? Porque su corazón se cerró. Está cerrado. ¿Por qué? Porque ustedes se dejan manejar por sus emociones. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le hablo como un padre hacia hijo. Ensanchen su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Ensanchen el entendimiento que tienen de Dios. No dejen que sus emociones los controle. Dejen que su entendimiento sobre Dios se amplíe para entonces puedan entender la verdad que le estoy queriendo hablar. Eso es lo que dice este versículo. Tal vez hasta parece medio raro, pero la idea de Pablo es eso. Le está hablando a un pueblo que es emocionalmente inestable. Por lo tanto, son duros de entender la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque tienen esta idea de decir nosotros nos manejamos por sentir y esto no es así. Expresa MacArthur al respecto. Él dice, él lo traduce a palabras fáciles, le dice, no puedo tomar la verdad de Dios de mi mente y entregarlas a sus mentes, porque las emociones de ustedes les impiden recibirla. En lugar de que sus emociones fueran controladas por la verdad de Dios, eran sus emociones las que distorsionaban su entendimiento de la verdad divina. ¿Ves? En vez de que
el corazón gobierna las emociones estaban gobernando su corazón. En vez que el entendimiento gobierne sus emociones, las emociones distorsionaban su capacidad de poder comprender la verdad de Dios. Ya vamos terminando. ¿Quiere decir esto que es incorrecto sentir o tener emociones? No, de ninguna manera. Las emociones tienen importancia en nuestra vida cristiana, pero solo son confiables cuando están guiadas y controladas por la verdad de Dios, ya que es su palabra es la que trabaja eficazmente en cada parte de nuestro ser. Hebreo, ¿qué dice? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo. Penetra hasta nuestro entendimiento, penetra hasta nuestras emociones. Por eso necesito ser guiado por la palabra, porque ella me conoce mejor. Ella me muestra mi condición. La palabra de Dios muestra lo que soy, muestra mi condición. Mis emociones me pueden engañar. Mis sentimientos me pueden engañar. Pero la palabra de Dios es verdad, es eficaz, es viva, no se equivoca. Termino diciendo que en este tiempo actual, en la que es normal o cotidiano el hecho de que en la jerga cristiana se dice yo siento de parte de Dios o Dios me hizo sentir, creo que es muy necesario, para no equivocarnos, el trasladar y evaluar todos estos sentires o emociones a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, fíjense, mira lo que dice 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, ¿ven? No hable conforme a lo que sientan ustedes, hablen conforme a lo que Dios nos dice. Tengamos cuidado. No estoy diciendo que Dios muchas veces toca nuestro entendimiento y nos hace sentir cosas, no, eso pasa a veces, sí. Pero tengo que evaluar si esos sentires, si eso que siento realmente es algo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mi deseo es que realmente, en ese sentido, marquemos la diferencia. Porque realmente, hermano, hermana, estamos en un tiempo en el cual está lleno de personas que dicen, yo siento de parte de Dios tal y cual cosa, yo siento de parte de Dios decirte esto. Y voy a decir, pero ¿y eso la Biblia no lo dice? No importa, pero yo lo siento de parte de Dios. No, ¿cómo él se va a contradecir? Personas se paran en un púlpito y empiezan a profetizar prosperidad y esto, el otro, y se pone todo un discurso en lengua, y voy a decir, pero ¿cómo? Si la Biblia dice que tiene que interpretar, no importa, pero el Espíritu Santo me dijo que hablara así. ¡No! No, esa persona está siendo controlada, ¿por qué? Por sus emociones. Por sus emociones. Pero Pablo está orando ¿para qué? Para que no pase así. Para que realmente los cristianos, para que realmente cada hijo de Dios pueda tener un conocimiento de lo que Él es. Vas entendiendo por qué necesitas conocer lo que Él es. Vas entendiendo por qué necesitas comprender lo que Él te ha dado. Porque de esta manera, conociendo lo que Él ha hecho por vos, conociendo las cosas que Él te ha dado, conociendo cómo Él es, entonces vas a saber cómo actuar. Y aún más, tus emociones y tus sentimientos van a ser bien canalizados, porque van a estar de acuerdo ¿qué? A la voluntad de Dios que ha sido revelada en nuestras vidas. Por eso necesitas conocer. Por eso necesitas comprender la voluntad de Dios, porque entonces así vas a saber cómo actuar. Si no tenés realmente un conocimiento cada día más de lo que Dios es, entonces vas a actuar de acuerdo a lo que vos pensás y a lo que vos sentís, y eso es peligroso. Es realmente peligroso. Porque a veces decir, yo voy a hablar ahora de parte de Dios, voy a decir esto y esto, y voy a decir, pero eso es lo que Dios quería. A veces decimos, bueno, pero después, no, a mí me ha pasado, no sé si a vos te pasó, pero a mí me ha pasado. A veces haber actuado por un impulso, por alguna emoción que he tenido y no he visto si era la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Me equivoqué. Y hice sufrir a otras personas y dije, bueno, pero pasa que Dios me mandó y no, y después te das cuenta que Dios no te mandó, que fuiste vos,
que fue tu sentimiento, que fue el control de tus emociones, lo que te llevó a actuar de esa manera. Este entonces es el motivo de la oración modelo de Pablo y la cual nosotros podemos imitar reverentemente. Señor, te pedimos que puedas desarrollar nuestra mente para conocerte más por medio de tu palabra revelada a nosotros, para que así nuestra vida pueda ser alumbrada y al conocerte más, todas nuestras obras puedan ser guiadas de acuerdo a lo que sos y a lo que nos diste e hiciste por nosotros. Sé que al actuar de esta manera podremos vivir de acuerdo a tu propósito, que es que todo lo que hagamos sea para su gloria. Amén.